Una última novia en un leilao, descubre el increíble cambio que un facendeiro solitario generó. El aire en el pequeño pueblo agrícola de México estaba cargado de nerviosismo y emoción. Juan, un facendeiro de mediana edad, observaba desde su lugar en la esquina del salón, mientras las familias adineradas pujaban por tierras que prometían estatus y riqueza. Él, con su piel quemada por el sol y el paño empapado de sudor, se sentía un pez fuera del agua. El lujo y las sonrisas calculadas lo rodeaban, y el eco de las risas resonaba como un recordatorio de su propia soledad. La tierra que tanto ama, donde cultiva maíz y frijoles, se sentía en ese momento más como una carga que como la herencia de su padre. Sin embargo, el anhelo de un nuevo comienzo, de un cambio que mitigue su vacío, chispareaba en su interior. Mientras las manchas de polvo del campo se levantaban a su alrededor, una figura apareció entre la multitud: Sofía. Su mirada, llena de genuinidad, desbordó en él un rayito de esperanza. Era una forastera en busca de raíces perdidas, una ingeniera agrónoma cuya presencia parecía iluminar el oscuro rincón donde Juan había estado escondido. Su sonrisa era un bálsamo para el alma cansada de Juan, y por un instante, olvidó el peso de las miradas despectivas que lo rodeaban. Pero la efímera alegría se tornó en tormenta nuevamente cuando las críticas comenzaron a fluir. ¿Qué sabe un solitario del campo sobre competir aquí?, murmuraban. Las palabras envenenadas arremetían en su mente, presionando su corazón con dudas. Era suficiente la dedicación a su herencia para duplicar el esfuerzo de aquellos que lo miraban con desdén. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cada momento pasaba con la agonía de un reloj de arena, la presión aumentaba y con ella el temblor en las manos de Juan mientras su mente luchaba entre lo que había sido y lo que podría ser. Con cada puja, el deseo de tener una propiedad digna lo empujaba a enfrentarse a sus propios miedos, esos que llevaban tiempo carcomiendo su espíritu. La perspectiva de ganar su propia finca lo llenaba de ánimo, pero a la vez, cada cifra que un rival alzaba los amarreaba más cerca del abismo de la tristeza. Realmente valía la pena desear un sueño en un mundo que lo despreciaba. Las miradas cargadas de desprecio habían encontrado su camino hacia su piel. Había luchado por tan poco, y ahora se encontraba al borde de perderlo todo ante un grupo que jamás lo vería como igual. Mientras las malas lenguas se arremolinaban como un huracán a su alrededor, se preguntaba si su esfuerzo había sido en vano. Más que un simple concurso de tierras, el leilao se convirtió en un crisol de su identidad y valores. Una pregunta lo atormentaba: si ganaba, ¿podría sostener su dignidad o sería solo un peón más en su juego? A medida que la subasta alcanzaba su clímax, el peso del mundo parecía aplastarlo. La incertidumbre era una compañera constante. Juan sintió un nudo en el estómago, un eco de falta de aliento. No podía escapar de las sombras de la traición que acechaban tras cada esquina, y con su corazón resonando en desarmonía, se dio cuenta de que su lucha apenas comenzaba. Podría resistir la tempestad que se avecinaba mientras buscaba no solo una finca, sino también el amor de Sofía y su propio respeto en un juego donde las reglas parecían estar en su contra. La puja concluyó de repente, como un trueno que estalla en un cielo despejado. Juan se quedó paralizado, contemplando el aumento final ofrecido por un competidor que lo miraba con una mezcla de desafío y burla. ¿Había llegado realmente tan lejos solo para observar cómo sus sueños se desvanecían? El martillo del subastador golpeó la mesa, confirmando lo que tanto temía: la tierra que tanto anhelaba y que representaba su futuro le fue arrebatada. La risa de la multitud le retumbaba en el corazón como un eco cruel, lo que le hacía cuestionarse no solo su valía como agricultor, sino también su propia existencia dentro de este sistema que se sentía totalmente ajeno. Sin embargo, en medio de la desilusión, algo dentro de Juan comenzó a despertarse. En su oscura contemplación, recordó las palabras de su padre: la tierra no es solo propiedad, Juan.
Es un espíritu que se cultiva con esfuerzo y pasión. En ese momento, la voz de Sofía resplandeció en su memoria, su mirada alentadora en la distancia. La pena que lo había mantenido encadenado a la frustración comenzaba a transformarse en un fuego que chisporroteaba en sus venas. No iba a dejar que la adversidad lo definiera. Juan salió del salón con la cabeza gacha, pero esa sapiencia lo persiguió. Cruzó el umbral hacia el aire fresco del pueblo. La tierra que sentía tan pesada en sus hombros se empezó a sentir diferente, le dio un propósito renovado y despejó su mente. Una vez más, los cultivos, las cosechas, su legado familiar fueron motivo suficiente para revaluar su rumbo. Es tiempo de poner en práctica todo lo que sé, de ser más que un simple agricultor, pensó. Con cada paso que daba por las calles adoquinadas, comenzaron a surgir ideas. En su mente, se articulaban estrategias para mejorar su producción y ser innovador. Se planteó cultivar variedades de maíz que incrementaran su resistencia a plagas, implementar técnicas de riego más eficientes y, por supuesto, adquirir conocimientos sobre agroecología para el futuro. La necesidad de encontrar apoyo se volvió prioritaria. Sofía, con su experiencia y visión, podría ser la clave que necesitaba. ¿Cómo podría acercarse a ella sin parecer un simple soñador? Días pasaron y cada amanecer traía consigo la urgencia de no rendirse. Mientras trabajaba en su finca, Juan empezó a experimentar una conexión más profunda con la tierra. Cada surco que plantaba no solo era un intento de sobrevivir, sino un acto de rebelión hacia los que ponían en duda su lealtad al campo. La satisfacción de ver crecer sus cultivos se convirtió en su mantra. Finalmente, después de días de pesquisa, decidió dar el primer paso, acercarse a Sofía. En su mente había planeado cómo presentarse, no solo como un simple facendeiro, sino como alguien dispuesto a aprender y crecer, a tomar el control de su futuro. La oportunidad de un camino nuevo flotaba en el aire, la danza de la incertidumbre giraba en torno a él. Llegó el día en que decidió asistir al café local donde ella frecuentaba. Su corazón latía con fuerza, pero sin previo aviso, fue invadido por un sudor frío y la autocrítica se apoderó de sus pensamientos. Juan, ¿y si no le interesa lo que ofreces? ¿Qué tendrás para ofrecer a alguien tan capacitado? Pero en lugar de huir, se plantó firmemente en su propósito. Cuando la vio, su mirada se encontró con la de ella. El mundo del café se desvaneció a su alrededor. Era el momento de confrontar sus deseos, de apoyar su ambición y demostrar a Sofía que había mucho más en su interior de lo que las apariencias de la subasta habían dejado ver. Pero en lo profundo de su ser, otra pregunta comenzó a surgir: si Sofía aceptaba su propuesta, ¿cómo podría manejar lo que podría surgir entre ellos? La inquietud lo abordó, y el aire se tornó pesado con la posibilidad de cambiar no solo su vida, sino también el curso de sus emociones. Su viaje apenas comenzaba y se dio cuenta de algo crucial: él debía enfrentar no solo sus temores, sino también abrirse a la vulnerabilidad que la vida, con todas sus complicaciones, le tenía de parada. Mientras se acercaba a Sofía, una nueva realidad lo asaltó: la vida puede ser un leilao, pero también un camino cargado de oportunidades. ¿Aceptaría ella lo que él tenía para ofrecer? Y más importante aún, ¿podría Juan abrirse a la posibilidad de amar? Juan respiró hondo antes de cruzar la distancia que lo separaba de Sofía. La luz del café iluminaba su rostro, y a medida que sus pasos se acercaban, la mezcla de nervios y determinación se intensificó en su pecho. Cada latido resonaba en su mente como admoniciones de su pasado, pero ya no iba a dejar que el miedo lo dominara. Sofía estaba sumergida en un libro, pero al levantar la vista, sus ojos se encontraron y un destello de reconocimiento cruzó entre ellos. «Hola, Sofía», dijo, con una voz que sonaba más firme de lo que se sentía. Sus pensamientos corrían como corredores en una pista, cada uno intentando imponerse en aquel momento crítico. «He estado pensando en lo que me dijiste sobre innovar en el cultivo. Creo que tengo algunas ideas». Mientras sus palabras fluyeron, sintió como si se desnudara ante ella no solo en lo físico, sino en lo emocional. Era una oportunidad para liberarse de la carga de su propio escepticismo. Sofía lo escuchaba con atención y la forma en que sus cejas se alzaban al escuchar sus propuestas le dio un nuevo aire, alimentando su deseo de ser más de lo que había sido antes. Cada propuesta que compartía no solo era un intento de impresionar a Sofía.
Era la reafirmación de su propia convicción. Hablar de agroecología, la rotación de cultivos, el uso de rescate de aguas pluviales, lo que una vez había sido un ámbito de frustración se estaba convirtiendo en su arena de reinvención. Juan empezó a darse cuenta de que cada idea que formulaba se sentía como una liberación de la angustia que había acumulado. Cada sí de Sofía a sus propuestas se sentía como una semilla de esperanza, el diálogo fluía, y aunque Juan estaba absorto en la conversación, había una chispa diferente en su interacción. Ella lo desafiaba, pero no de una forma que lo desanimara, más bien, lo empujaba a pensar más allá de sus confines autoimpuestos. ¿Y qué harías en el caso de que el clima no acompañara tus cultivos?, le preguntó, y ese cuestionamiento encendió el fuego de su pasión. No puedo dejar que el clima dicte mi futuro, respondió Juan con más ardor del que había imaginado tener. Si la naturaleza puede ser impredecible, debo serlo yo también, encontrar formas de adaptarme y no solo sobrevivir, sino prosperar. Las palabras se deslizaron de sus labios casi como una declaración de principios, una verdad que había estado latente en su interior. Con cada intercambio de palabras, la conexión entre ellos se intensificaba, y Juan se preguntaba si pasar tiempo con ella no era solo una búsqueda profesional, sino un viaje hacia su propio autodescubrimiento. Con cada punto que discutían, Juan no solo desplegaba su visión como agricultor, sino que también se sentía más seguro como persona. Los miedos que antes lo asediaban parecían desvanecerse ante su ambición renovada. Finalmente, la conversación tocó un punto sensible, el futuro. ¿Qué es lo que realmente deseas, Juan?, le preguntó Sofía, sus ojos fijos en los suyos, como si buscara algo más que una respuesta superficial. Esa pregunta lo atravesó como un rayo y Juan sintió la necesidad de ser honesto. No solo quiero cultivar la tierra, sino construir un legado, algo que trascienda. Quiero aprender, y quizás, encontrar en todo esto un lugar donde también pueda ser amado. El silencio que siguió fue pesado, cargado de implicaciones. Sofía lo estudió, y por un instante el tiempo se detuvo. Ya no era un simple facendeiro, sino un hombre en busca de mucho más que reconocimiento en el campo. Podía sentir en su interior que había algo más profundo en juego, una necesidad de conexión, no solo profesional, sino emocional. Ahora se enfrentaba a una bifurcación. La posibilidad de compartir su camino con Sofía estaba a su alcance, pero también la duda acerca de su propio valor en esa relación. La pregunta que lo perseguía despertó una chispa de miedo en su interior. ¿Estaba preparado para todo lo que implicaba abrirse a alguien? Mientras las campanas del pueblo sonaban al fondo y la gente pasaba ajena a su mundo, Juan se dio cuenta de que su viaje apenas había comenzado. La siguiente conversación podría definir no solo su futuro agrícola, sino también su vida personal. Cuando Sofía sonrió, como si hubiera encontrado en sus palabras un eco de lo que ella misma deseaba, supo que no podía dejar pasar esta oportunidad. Pero, ¿cuál sería el coste de ese abandono emocional? La tensión creció entre ellos, y la pregunta palpitante en el aire fue clara: ¿aceptaría Sofía también el desafío de un amor floreciente, o su ambición profesional lo llevaría por un sendero solitario? Juan sintió un agobio en el pecho mientras miraba a Sofía, su mente giraba en torno a las posibilidades y las consecuencias. La conversación había abierto nuevas puertas, pero más de una vez las espinas de su pasado lo habían hecho vacilar. En su casa, la presión de su familia y la expectativa de continuar con el legado familiar habían sido siempre constantes. Nunca había sentido que se pudiera desviar del camino marcado. Sin embargo, la influencia de Sofía estaba comenzando a transformar su perspectiva. Quizá la clave no esté solo en los cultivos, pensó mientras se deslizaban por los detalles de su conversación. Tal vez también deba cultivar mis deseos, mis relaciones. Al escuchar su risa, incluso cuestionándose en qué momento se había sentido tan cómodo compartiendo con ella, una luz tenue de certeza iluminó su mente. Decidido, Juan llegó a un punto en el que entendió que su búsqueda no podía depender solo de técnicas agrícolas. La conexión con su pasión y el amor por lo que hacía debía ir más allá de lo técnico. Se trataba de una actitud de vida, de una filosofía que necesitaba adoptar. Empezó a formular un plan, uno que no solo incluyera el crecimiento en el campo, sino también en su vida personal. No tengo que escoger entre el éxito profesional y buscar relaciones significativas, reflexionó. Puedo forjar ambos caminos.
Al sentir esto, una parte de él comenzó a relajar la presión interna que tanto tiempo había mantenido. Había mucho por descubrir de sí mismo, y parte de ese viaje pasaba por aceptar su vulnerabilidad. Sofía lo admiraba. Lo veía debatir, y había en su postura una combinación de firmeza y fragilidad que la fascinaba. Su conocimiento en agricultura no solo provenía de teorías, sino de experiencias, de fracasos que había transformado en aprendizaje. Había una sabiduría innata en su forma de ver el mundo y algo profundamente atractivo en su autenticidad. Decidido a aprovechar su conexión, Juan fue más allá. ¿Te gustaría que trabajáramos juntos en un pequeño proyecto?, preguntó, casi sin pensarlo. Podríamos experimentar con lo que hablamos, un par de cultivos que desafíen las normas. Ver la sorpresa en los ojos de ella lo llenó de adrenalina. Era un paso audaz, un signo de su crecimiento. Pero la inseguridad no tardó en acechar. ¿Y si le decepciono? ¿Y si no estoy a la altura de sus expectativas o de las mías? La sonrisa de Sofía, brillante y genuina, disipó rápidamente sus temores. Me encantaría. Trabajar contigo sería una experiencia valiosa, respondió, proyectando una luz que Juan empezó a empoderar. A medida que intercambiaban ideas, el espacio entre ellos se sentía menos como una barrera y más como una danza de colaboración. La mirada de Sofía, apoyada en la acción colectiva, resonaba con sus intenciones renovadas. Explore cada rincón de ideas que antes no se había atrevido a compartir, llevando la conversación hacia la sostenibilidad y el impacto que podrían generar en el entorno. Cuando el café comenzó a vaciarse, y el sol empezaba a ocultarse detrás de las colinas, Juan inquieto se preguntaba si había hecho lo suficiente. ¿Estoy realmente listo para seguir adelante? ¿Esto me alejará de mi zona de confort? Sofía, atenta a su lenguaje corporal, inclinó la cabeza con curiosidad. Finalmente, él optó por abrirse un poco más. A veces me pregunto si estoy destinado a esto, si puedo ser algo diferente a lo que se espera de mí, admitió. Las palabras fluyeron con sinceridad, liberando un peso que lo había sostenido durante años. Sofía lo miró intensamente, sus ojos reflejaban una comprensión profunda. Todos enfrentamos ese dilema, Juan. La clave está en cómo decidimos transformarlo en acción. La conversación cerró un ciclo, pero una nueva inquietud crecía en el interior de Juan. Estoy a punto de dar un salto que podría cambiarlo todo, pero ¿qué sucede si me caigo? Esa pregunta reverberó en su mente, mientras se percataba de que el verdadero desafío comenzaba a medida que avanzaba hacia lo desconocido. El viento comenzó a soplar, y con cada ráfaga, la incertidumbre atrajo un nuevo sentido de urgencia. Puedo enfrentar este reto, se dijo a sí mismo, pero ¿seré capaz de afrontar lo que vine a buscar? ¿Mi conexión con Sofía será realmente capaz de florecer en medio de esta tormenta interior? La tensión impregnó el aire a su alrededor. Juan sentía que estaba a punto de descubrir el verdadero significado de su camino, pero lo que le esperaba podía desbordar cualquier expectativa o miedo que hubiera traído consigo. ¿Sería esta la etapa que definiría no solo su carrera, sino también su vulnerabilidad? Mientras los últimos rayos de luz desaparecían, una pregunta se latía en su interior: ¿estaba listo para ser el arquitecto de su propio destino? Juan se despertó esa mañana con una sensación inusual. Por primera vez en mucho tiempo, la incertidumbre no lo abrumaba, en su lugar, despertaba un impulso renovado. Las palabras de Sofía aún reverberaban en su mente, un eco de posibilidades que lo invitaban a enfrentar sus temores. Hoy será diferente, se prometió mientras se levantaba de la cama, listo para plasmar sus nuevos horizontes en la tierra que tanto amaba. Se dirigió hacia el campo con la intención de observar los cultivos. Sin embargo, en lugar de concentrarse en las tareas cotidianas, permitió que su mente vagara. Su mente giraba en torno a la idea de llevar adelante el proyecto que habían discutido. Experimentar, innovar y explorar. En los últimos años, se había aferrado a la rutina, temeroso de desviar el camino trazado por su familia. Pero el momento de cambiar había llegado. Mientras caminaba entre los surcos de maíz, cada planta parecía murmurarle ideas de lo que podía hacer. Recordó las charlas con Sofía y el entusiasmo palpable en su voz cuando hablaban de sostenibilidad. Bajo esa luz, sus antiguas tradiciones empezaban a verse diferentes, no como cadenas,
sino como cimientos sobre los cuales podía construir algo nuevo. Sintiendo esa chispa de inspiración, tomó un cuaderno y comenzó a anotar ideas. ¿Y si cultivaba variedades poco comunes? Aquel rincón de su tierra podría convertirse en un laboratorio de agricultura experimental. En ese momento, la imagen de Sofía cruzó su mente, y con ella la necesidad de involucrarla en su visión. Su colaboración podría generar no solo nuevas técnicas, sino también una conexión más profunda entre ellos. La posibilidad de transformar su relación en algo que creciera junto a sus cultivos lo llenaba de emoción. A medida que el día avanzaba, Juan se lanzó a la tarea de preparar un pequeño terreno para la experimentación. Su cuerpo se movía con energía renovada. Los músculos trabajaban en un sincronismo que jamás había sentido. Era como si el acto mismo de cultivar también estuviera cambiando algo dentro de él. Y así pasaron los días, entre las surcos y las ideas. Con cada jornada, su determinación crecía, pero también sus dudas. Juan no podía sacudirse la sensación de que estaba abandonando un legado. ¿Qué pensarían en casa si se enteraran de sus planes? La presión familiar seguía presente, un eco persistente que resuena en su cabeza cada vez que se sentaba a la mesa con ellos. Una tarde, mientras revisaba las notas, una llamada interrumpió su concentración. Era Sofía. Su voz, al otro lado de la línea, irrumpió como un sol radiante. Hola, Juan. Estaba pensando en el proyecto y tengo algunas ideas que creo que te van a interesar. Su entusiasmo era contagioso y lo impulsó a compartir sus propias ideas. Quiero hacer algo diferente, innovador. Experimentar con cultivos que puedan impactar la sostenibilidad de nuestra comunidad, le confesó. Sofía lo escuchó en silencio, sintiendo cada matiz de una transformación que no solo era profesional, sino también personal. Eso suena increíble, Juan. Me gustaría involucrarme más, no solo como colega, sino como socia en este viaje, respondió ella, llenando a Juan de una calidez que lo hizo olvidarse de las dudas que tan fácil solían apabullarlo. Sin embargo, la alegría del momento se desvaneció por un instante cuando una sombra de duda cruzó su mente. ¿Estaba listo para invitar a alguien tan cercano a compartir más que solo un proyecto? Aceptar esa conexión significaba abrirse a la posibilidad de un nuevo nivel de vulnerabilidad. Mientras terminaba la llamada, la ambigüedad de sus sentimientos lo llevó a cuestionar. Quizás sea este el verdadero reto, pensó. Enfrentar su miedo a la intimidad mientras buscaba crear un camino profesional no exento de riesgos. En el fondo, sabía que estar al lado de Sofía podía cambiar no solo su forma de ver el mundo, sino también su percepción del amor y de sí mismo. De repente, una idea ardió en su mente: si fracasa, podría perderlo todo, pero si funcionara la posibilidad de un nuevo comienzo navegaba en su cabeza, desafiando su antigua percepción de lo que significa arriesgar. Mientras los últimos rayos de sol brillaban en el horizonte, Juan estaba listo para tomar una decisión que cambiaría no solo su carrera, sino también su vida emocional. Voy a dar ese salto, se prometió. Pero una duda persistente lo envolvió: ¿y si esta elección no solo transforma mi cultivo, sino que también plantea desafíos más complejos? Con cada paso que daba hacia esta nueva aventura, la pregunta crecía: ¿sería suficiente seguir su corazón mientras enfrentaba dragones internos de su historia familiar? La noche caía, y con ella, una nueva etapa en su vida estaba a punto de comenzar, pero la incertidumbre lo mantenía alerta. ¿Estaba realmente listo para navegar por estas aguas desconocidas? La semana siguiente se sintió como un torbellino de emociones para Juan. Cada día traía consigo un nuevo desafío y una nueva oportunidad de confrontar sus miedos más arraigados. Al despertar cada mañana, el latido de su corazón lo guiaba. La idea de experimentar con cultivos innovadores ya no era solo una ilusión, se había convertido en su nueva realidad. Sin embargo, con cada día, la presión familiar se hacía más palpable. Los comentarios sutiles de sus padres sobre la importancia de mantener las tradiciones empezaban a resonar en su mente como una banda sonora incesante. ¿Por qué desearías arriesgarte tanto?, le solían preguntar. Las palabras, destiladas de preocupación, se mezclaban con la voz de Sofía. Su ofrecimiento de ser su socia en este viaje mantenía viva la chispa de esperanza, pero también le traía un cúmulo de inseguridades. Abrirse a ella no solo significaba lanzar una idea,
era colar sus propios temores y aspiraciones en el mismo lienzo. Decidió que debía enfrentar este dilema. Pasaron varios días antes de que finalmente se sentara a hablar con Sofía sobre sus inquietudes. La encontró en el café del pueblo, un espacio lleno de risas y conversaciones, un lugar seguro donde podían compartir sus inquietudes sin el juicio de las miradas familiares. Sofía, empezó, sintiendo cómo la tensión se acumulaba en su pecho. He estado pensando. A veces me preocupa que esto nos aleje de nuestras raíces. No quiero ser visto como alguien que abandona su legado por el deseo de innovación. Las palabras fluyeron con una mezcla de vulnerabilidad y resolución. Ella lo miró con atención y una calma que le hizo sentirse más ligero. Juan, la tradición es importante, pero la innovación también puede ser un legado. ¿No crees que tu deseo de experimentar podría enriquecerlo? Las palabras de Sofía resonaron en él. Era verdad que nunca había mirado la tradición desde esa perspectiva. La conversación se convirtió en un intercambio de ideas vibrantes, y Juan comenzó a identificar sus verdaderas pasiones. Al salir del café, sintió que un peso había sido levantado. Siguió avanzando en la preparación del terreno experimental con mucha más claridad. Lleno de energía, decidió comenzar una serie de pequeños cultivos de variedades autóctonas que había investigado. Sentía que éstas podrían aportar no solo sabor, sino también una nueva identidad a su trabajo. A medida que la conexión con Sofía se profundizaba, Juan se dio cuenta de que necesitaba superar su miedo a perder su relación personal. Hacerla parte de sus decisiones profesionales no lo debilitaría, sino que lo fortalecería. Tomó una decisión audaz. Se propuso invitarla a su campo para trabajar codo a codo, buscando que ambos pudieran nutrir esa conexión. Mientras trazaba un plan en su mente, una idea brillante iluminó su espíritu. Organizarían un pequeño evento donde presentarían sus avances a la comunidad, desafiando la percepción de innovación y tradición. La noche que se acercaba estaba impregnada de una energía particular. Con las estrellas como testigos, Juan empezó a organizar su primer taller sobre los nuevos cultivos. Sería su oportunidad de mostrar a su familia que no había abandonado las tradiciones, sino que las estaba enriqueciendo. El evento prometía ser un hito no solo para su carrera, sino también para su transformación personal. Sin embargo, a medida que se acercaba el día, la ansiedad empezó a apoderarse de él. ¿Sería suficiente su esfuerzo para lograr el apoyo de su familia y de la comunidad? ¿Y si los miedos de su padre eran ciertos? Con cada día que pasaba, la duda se convertía en una sombra latente en su mente. Esta nueva aventura prometía abrir puertas, pero también podía ser un camino lleno de reveses potencialmente devastadores. Mientras el amanecer brillaba y la fecha del evento se anunciaba con inminencia, una pregunta emergía con fuerza: ¿estaba listo para compartir esta peligrosa vulnerabilidad con aquellos que más amaba y temía decepcionar? La noche anterior al evento, Juan decidió que haría lo necesario para demostrar que arriesgarse podía ser la clave para una nueva forma de vida, no solo para él sino para todos los que lo rodeaban. Con una mezcla de incertidumbre y determinación, se preparaba para tomar el escenario, un paso que podría cambiar su vida para siempre. ¿Sería capaz de abrazar el cambio y al mismo tiempo reconciliarse con su legado? La mañana del taller llegó con un cielo despejado, pero la tensión en el pecho de Juan permanecía. Mientras se preparaba, cada acción parecía pesar más de lo habitual. La colocación de las mesas, la organización de las semillas expuestas, todo se convirtió en un símbolo de su lucha interna. En su mente, la voz de su padre reverberaba: lo fácil, Juan, es seguir el camino que ya conocen. Pero Juan estaba decidido a forjar su propio destino. Como el reloj marcaba la hora, vio cómo se empezaban a juntar los primeros asistentes. Los murmullos llenaban el aire, pero en lugar de abordar esos rostros familiares con confianza, un nudo de miedo apretaba su garganta. Con cada sonrisa que reconocía, escalaban sus pensamientos críticos. El diálogo interno se tornó en un monólogo ensordecedor. ¿Y si son solo miradas de juicio? ¿Si esto resulta ser un fracaso? Sofía, con su energía contagiosa, apareció a su lado. Sus ojos brillaban con una mezcla de orgullo y desafío. ¿Listo para el cambio?, le preguntó, y aunque Juan quería responder con entusiasmo, sus palabras se quedaron atrapadas en su mente.
En ese instante, decidió que no podría dejar que el pánico dictara su presentación. Era un momento para demostrar que incluso en la incertidumbre, había valor. Finalmente, tomó el micrófono. Los murmullos se apagaron gradualmente, y una energía expectante llenó el espacio. Se sintió pequeño, un agricultor común frente a un mar de sueños y expectativas. Con la voz temblorosa, comenzó a hablar sobre las variedades autóctonas que había cultivado, la historia detrás de cada semilla y lo que representaba para él. En ese instante, pensó en las palabras de Sofía: la tradición podía coexistir con la innovación. A medida que pasaba el tiempo, sintió que la conexión con las personas que lo rodeaban se fortalecía. Sus historias comenzaron a resonar en la audiencia, sus dudas se empezaron a transformar en preguntas entusiasmadas. Cada respuesta que ofrecía lo llenaba de una nueva convicción. Lo que importa es la experiencia de hacerlo, afirmó, y por primera vez, no solo entendió su mensaje, sino que dejó de temerlo. Al final de la presentación, un silencio momentáneo dio paso a un aplauso creciente. Juan sintió que una ola de energía lo invadía, había compartido su vulnerabilidad y, por primera vez, la había visto como su fortaleza. Agradeció a la audiencia, y con ese agradecimiento comprendió que no estaba solo en su viaje. Sin embargo, al descender del escenario, la mirada de su padre lo atravesó. Había preocupación, pero también una chispa de curiosidad. Juan sintió que una batalla interna comenzaba a gestarse en él. La aceptación siempre había sido importante, pero ¿había llegado realmente el momento de desafiar los límites? Esa conexión entre tradición e innovación era más cercana de lo que creía, y pronto se dio cuenta de que aún faltaba mucha pelea por delante. Después de la presentación, Sofía se le acercó con una sonrisa radiante. «Creo que hemos comenzado una conversación importante», dijo. Pero algo en la voz de Juan se sentía inacabado. Había un vacío. Las dudas que habían comenzado a desvanecerse en el taller estaban ahora tomando forma nuevamente en su mente. ¿Y si este primer paso se convirtiera en una responsabilidad abrumadora? A medida que la noche caía y el eco de las palabras aún flotaba en el aire, una pregunta inquietante surgió en su corazón: ¿estaría dispuesto a arriesgar su relación familiar para avanzar en su camino personal? Con la incertidumbre pesando sobre él, Juan enfrentaba un nuevo dilema: la búsqueda de la aceptación podría representar el mismo obstáculo que había intentado evitar. Mientras la oscuridad cerraba el día, sabía que el próximo desafío apenas comenzaba. El sol se ocultó tras las colinas, dejando un cielo rojizo que se disipaba lentamente. Juan se encontraba en su hogar, rodeado por el aroma de la tierra húmeda que había cultivado. Sin embargo, el eco de su presentación seguía resonando en su mente, convirtiéndose en una mezcla de satisfacción y aprensión. A pesar de que el aplaudir del público todavía resonaba en su interior, la mirada de su padre se había grabado en su memoria. Reflexionó sobre las palabras de Sofía mientras recorría el pequeño jardín que había sembrado con semillas autóctonas. El intercambio, esa conexión renovada, le había proporcionado un destello de autoconfianza, pero la sombra de la ansiedad no desaparecía. La presión de ser un referente en su comunidad lo asediaba. Había prometido a sí mismo que este era el inicio de un camino diferente, pero la posibilidad de decepcionar a su familia lo perseguía con cada paso. Un par de días después, se sentó a la mesa con sus padres. El ambiente estaba tenso, las preguntas no formuladas llenaban la habitación como un silencio ensordecedor. Finalmente, su padre rompió el hielo. Tu presentación fue interesante. Pero, ¿realmente crees que estés preparado para esto? La pregunta era directa, pero Juan sintió que sus propias inseguridades habían distorsionado la crítica. Durante un momento, sintió que estaba asomándose al abismo de una conversación que podría decidir el rumbo de su vida. Sí, papá. Creo que puedo aportar algo nuevo, que puedo hacer una diferencia, respondió, sintiendo una fragorosa necesidad de defenderse. Se dio cuenta que ya no hablaba solo de semillas, sino de su necesidad de transformar su vida. Sin embargo, el ceño fruncido de su padre indicaba que no estaba convencido. Tu abuelo siempre dijo que es mejor seguir el camino conocido que arriesgarse en lo incierto. ¿No te gustaría decepcionarlo? La frase le golpeó como una descarga eléctrica.
De repente, las expectativas familiares se convirtieron en grilletes, amarrándolo a un destino que tanto deseaba evitar. Durante los días siguientes, Juan dedicó horas a evaluar su verdadero deseo de innovar. Mientras desempeñaba las tareas cotidianas de la granja, sus pensamientos se desviaban a la imagen de una vida en la que no tuviera que elegir entre hacer lo que amaba y complacer a su familia. Comprendía la validez de la tradición, pero también percibía la necesidad de evolución. Esta lucha interna lo llevó a realizar un ejercicio inesperado, escribir un manifiesto personal en el que esbozaba sus aspiraciones, sueños y los miedos que lo mantenían anclado en un lugar seguro. Las palabras fluyeron de su mano. Con cada línea, Juan se dio cuenta de que estaba hablando consigo mismo, sinceramente. En el fondo, sabía que el cambio no solo era posible, sino vital. Decidido a no dejar que el temor determinara su camino, comenzó a planear más talleres, más espacios para compartir su visión con otros, no solo para ellos, sino para su propio crecimiento. Mientras la luna iluminaba su habitación esa noche, Juan sintió que un nuevo propósito lo acompañaba. Sabía que había tomado una decisión, no iba a renunciar ni a su pasión ni a su familia, pero debía encontrar un equilibrio, un puente entre esos dos mundos. Sin embargo, la incertidumbre persistía. Las próximas semanas lo llevarían a cuestionar si su lucha sería suficiente para recuperar la aprobación de su padre. Con el cuaderno abierto frente a él, una pregunta se dibujó en su mente: ¿qué pasaría si su búsqueda de autenticidad reemplazara toda relación construida en los cimientos de la conformidad? Los días pasaron, y Juan se preparaba para un encuentro crucial con otros agricultores que deseaban innovar. Era una oportunidad para probar su nueva visión. Pero, entre la emoción y la inquietud, un golpe sorpresivo lo aguardaba, un mensaje inesperado de su padre que podría cambiar el rumbo de su propia historia. ¿Estaría su padre dispuesto a escucharlo? La mañana del encuentro llegó más rápido de lo que Juan había anticipado. El aire fresco acariciaba su rostro, pero su mente estaba envuelta en una vorágine de pensamientos. Con el mensaje de su padre aún fresco en su memoria, la expectativa de la reunión se sentía como un peso adicional. En su mano, el cuaderno donde había plasmado sus sueños parecía arder, instándolo a actuar. Al llegar al lugar, se encontró con rostros conocidos y otros nuevos, todos con un deseo compartido: transformar sus prácticas agrícolas. La energía en el ambiente era palpable. Juan respiró hondo, sintiendo que cada aliento podría ser una forma de liberación. Tenía claro que no solo se trataba de innovación, se trataba de un nuevo concepto de vida. Así que, en un momento de valentía, tomó la palabra para compartir su visión. Hoy, nos reunimos no solo para hablar de métodos, sino para redefinir el futuro de nuestras tierras. Necesitamos atrevernos a deconstruir lo que siempre hemos creído que era la única manera de trabajar la tierra, comenzó, observando las reacciones entre sus compañeros. Algunos asintieron, otros mostraron duda. Mientras Juan exponía ideas sobre la rotación de cultivos y el uso de técnicas sustentables, sentía que su voz se fortalecía con cada palabra. Sorpresivamente, algunas de sus propuestas despertaron un animado debate. Las opiniones se dividieron, hubo quienes se aferraron al pasado y otros que mostraron apertura a nuevas perspectivas. En medio de esa chispa de intercambio, Juan comprendió que su papel no era solo presentar soluciones, sino escuchar y mediar entre las diferentes visiones. El tiempo pareció volar, y cuando finalmente se sentó, su corazón latía como un tambor. Había habido progreso, pero la batalla interna continuaba. ¿Acaso había logrado ser un referente en su comunidad? ¿Había decepcionado a su padre al divergir de la tradición? Reflexionando sobre estas cuestiones, Juan comenzó a darse cuenta de que su verdadero desafío reside en enfrentar el temor a la crítica, no solo de su padre, sino también de aquellos que siempre había considerado su círculo de apoyo. Esa noche, al regresar a casa, encontró a su padre en la sala. La tensión se sentía en el aire, pero esta vez había un matiz diferente, había curiosidad. El padre de Juan levantó la mirada. He estado pensando en lo que dijiste, sobre hacer una diferencia, empezó con cautela. Juan contuvo la respiración, sintiendo que esa conversación se asemejaba a una partida de ajedrez, donde cada movimiento podía determinar un nuevo futuro. Quiero que lo veas con tus ojos, papá. No es solo un cambio en la agricultura.
Es un cambio en nuestra forma de vivir, respondió, sintiendo una llama de determinación encenderse en su interior. El silencio que siguió fue profundo. Finalmente, su padre asintió lentamente, como si comenzara a permear la idea de que quizás, solo quizás, había espacio para la innovación sin renunciar a las raíces familiares. Pero antes de que pudiera formular su respuesta, un timbre sonó. Era su teléfono, una notificación de un grupo de agricultores advirtiendo sobre una inminente reunión relacionada con la sostenibilidad. Un escalofrío recorrió la espalda de Juan. Esta era su oportunidad. Pero, a la vez, sentía que se adentraba en un territorio desconocido. La pregunta se instaló en su mente: ¿estaba dispuesto a arriesgar completamente su vínculo familiar por la búsqueda de su propia autenticidad? Tenía que tomar una decisión. Con su corazón latiendo con fuerza, se dirigió al teléfono, dándose cuenta de que el camino por delante podría no ser fácil. Sin embargo, había una única certeza: el momento de la verdad estaba más cerca que nunca. ¿Aceptarían esta nueva visión no solo sus colegas, sino también su propia familia? La decisión lo llevaría a confrontar no solo el rechazo, sino también sus más profundas convicciones. El día llegó y Juan se encontraba en un umbral de transformación definitiva. Había pasado semanas de incertidumbre y análisis, pero la noche anterior había sido un catalizador inesperado. En su hogar, junto a su padre, los cimientos de su relación habían comenzado a desmoronarse, pero en lugar de caer, Juan decidió edificar. Hoy estaba programada una reunión crucial con los agricultores locales. La comunidad había respondido a su convocatoria para discutir prácticas innovadoras. Mientras se preparaba, sintió una mezcla de nervios y emoción. Reflexionó sobre todo lo que había aprendido en el camino, no solo sobre cultivo, sino sobre su capacidad de confrontar el miedo y abrirse a nuevas posibilidades. Decidido a no dejar que el temor lo frenara, decidió llevar a Sofía como su socia. Su presencia representaba más que un apoyo, era la validación de su viaje. Al llegar a la reunión, el ambiente era tenso. Decenas de miradas se posaron sobre él, y el silencio se hizo palpable. Juan sintió que un peso lo oprimía, pero se recordó a sí mismo que este era el momento de la verdad. Con voz firme y clara, explicó su enfoque sobre la sostenibilidad, la importancia de adaptar sus métodos a los desafíos actuales. Cada palabra era un ladrillo que colocaba en el edificio de su nueva identidad. Mientras hablaba, notó cómo algunas cejas se alzaban y algunas sonrisas se dibujaban. Sus colegas comenzaron a hacer preguntas, a discutir. Era un verdadero intercambio, un diálogo renovador. Juan se dio cuenta de que había logrado despertar la chispa que tanto había anhelado en su comunidad. Sofía, al lado de él, asentía, y eso lo llenaba de valor. Con cada respuesta que daba, se sentía más seguro de su visión. Comenzó a hablarle sobre las variedades autóctonas que había cultivado y la posibilidad de crear un ambiente más sostenible, no solo para ellos, sino para las futuras generaciones. Habló sobre el potencial de crecer juntos, de no temer al cambio. Su pasión resonaba en la sala, y antes de que se diera cuenta, el aplauso llenó el ambiente. El segundo gran momento de su vida, había logrado la validación externa que había buscado, pero el verdadero golpe de gracia llegó cuando su padre, entre la multitud, levantó la mano. Juan se detuvo, sintiendo que cada mirada se volvía hacia él. Juan, comenzó su padre, la voz firme pero cargada de emoción, me he dado cuenta de que tienes una visión. Tal vez tenga que replantearme lo que significa el legado familiar. Si quieres arriesgarte por tus sueños, deberías recibir mi apoyo. Las palabras de su padre resonaron en su corazón. En ese instante, Juan sintió que había conquistado mucho más que la aceptación, había cimentado un nuevo espacio de entendimiento. Sus propias luchas habían contribuido a la transformación no solo de sí mismo, sino también de su familia. Más tarde, mientras se despidió de los demás, Juan se encontró con Sofía. La mirada de ella decía más que 1000 palabras. Juntos habían comenzado a construir algo significativo, y esto era solo el comienzo. Al salir del lugar, una sensación de ligereza lo envolvía. Miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a caer, pintando el cielo de tonos dorados. Por fin, la tierra que antes se sentía como carga ahora era un lienzo de oportunidades. Con una confianza renovada, supo que su camino apenas comenzaba.
Iba a cultivar no solo sus tierras, sino también su relación con Sofía. Su deseo de unión profesional también había sido un despertar emocional. Juan regresó a su hogar sintiéndose más ligero. El peso de las expectativas y los miedos antiguos se desvanecía cada día más. Había logrado transformarse en el hombre que siempre había deseado ser, un hombre de acción, un agricultor innovador que no temía abrir su corazón. La tierra era el reflejo de su ser, y estaba listo para abrazar cada nuevo desafío que viniera. Había cultivado más que maíz y frijoles, había cultivado su propia vida. A partir de hoy, sabía que cada semilla plantada sería un recordatorio de su trayecto, de la valentía que había encontrado en su interior y del amor que empezaba a florecer con Sofía. La vida, así, se había convertido en el verdadero Leilao, un espacio donde cada puja por el alma, por los sueños, por el amor, finalmente lo llevaba al triunfo. No esperen ni un segundo más para compartir esta poderosa conclusión con al menos 5 amigos que necesitan inspirarse. Súmense a nuestra comunidad, suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las siguientes historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para ayudar a alimentar el algoritmo y llevar este mensaje a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Este es el momento de mostrar su apoyo. Hagámoslo juntos.